Veíamos en informes anteriores, esta es la realidad que viven familias paraguayas. Gente que tiene que vender todo lo que tiene para hacer frente a esa demanda de más de 3 millones de guaraníes por día durante 10 días, para salir de la etapa crítica, para que su familiar que está internado en etapa crítica con COVID-19 pueda salir con vida. Estas familias necesitan recaudar esa plata para comprar Atracurio y Midazolam, dos medicamentos que, según las autoridades sanitarias, no hay en el Parque Nacional, no se están fabricando. Sin embargo, salís a una farmacia cercana al hospital y terminás comprando la medicación. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: la inversión que hizo el Ejecutivo, ¿por qué no fue para la compra de esos medicamentos? Vamos a recordar un hecho muy llamativo. Hace aproximadamente un mes se presentaba con bombos y platillos el paso peatonal de Ñandutí, que había tenido un costo aproximado de 12.000 millones de guaraníes. Y uno se pregunta, ¿qué podemos llegar a hacer con 12.000 millones de guaraníes? El costo por día, por paciente grave de COVID, teniendo en cuenta estas dos medicaciones que son básicas para la atención, es de 3 millones de guaraníes en promedio. También en promedio son 10 días de tratamiento para salir de la etapa crítica de la enfermedad. Es decir, son 30 millones de guaraníes por paciente por 10 días. Con los 12.000 millones de guaraníes podríamos cubrir el tratamiento de 400 pacientes por 10 días. Si tomamos en cuenta el último informe del Ministerio de Salud, hay un poco más de 200 pacientes en situación grave con COVID-19. Es decir, podríamos duplicar incluso el tiempo de tratamiento que se podría cubrir con estos 12.000 millones de guaraníes. ¿Y qué es lo que encontramos? La realidad que vive el pueblo en la calle en contra de la realidad de los políticos. Gracias, Luis. Bueno, en realidad lo que estamos hablando, lo que habló recién ahora Luis, tiene que ver con esto, ¿verdad? ¿Qué se podía haber hecho con uno de esos gastos que uno todavía no se explica cuál es la razón de hacerlo ahora? Esto es lo que está explicando Luis, entonces lo que se podía haber hecho con lo que se gastó en el famoso paseo de la avenida Ñuguazú. 12.000 millones de guaraníes, y recordemos, el costo por paciente por 10 días de internación son más o menos unos 30 millones de guaraníes. Es decir, 400 pacientes por 10 días, que es más o menos lo que les lleva. 400 pacientes podían haber sido atendidos en un 100% en su necesidad de medicamentos, con lo que gastamos, por ejemplo, para el paso peatonal de Ñandutí. Ahí teníamos el famoso puente de Ñandutí, entre comillas, de Ñandutí. Bueno, podíamos haber cubierto a 400 personas. Vamos a ver después, más adelante con Luis, el tema de, bueno, qué tan cerca estamos de volver a una cuarentena. Detalle más que preocupante, por cierto.